mientras ese reglamento esté así, no puede haber otro presidente de consejo que no sea o Julio Bey o Rodolfo Manson. Si bien Julio Bey no renuncia a la presidencia y desde el acuerdo político vemos que los 3 concejales que quedan en ese acuerdo político están pidiendo una reunión plenaria para sacar de la presidencia a Julio Bey, esto para mí es un golpe institucional y no un golpe político. Si esto es una estrategia, yo no dudo, Julio más de una vez y dijo públicamente que no aguantaba más una mordaza, él se sentía amordazado, evidentemente cuando te sentís amordazado en un espacio político es porque no pensás como el espacio político. Creo que va más dirigido, yo digo, a la interna peronista que a nosotros mismos, porque que Julio Bey no es del nivel sur y que yo no soy del espacio de Julio Bey, no es ninguna, es más, de hecho nosotros presentamos una lista para que nos voten a nosotros y no a Julio Bey y no a Ambrosi. Bienvenidos a otra edición de Dos Tipos Incómodos, el programa que hacemos con Guillermo Larán y que se ocupa naturalmente de la sustancia política de la ciudad de San Martín de los Andes. Sustancia, materia política que está dando bastante que hablar en las últimas horas y naturalmente de eso nos vamos a ocupar en esta edición de hoy. Comenzamos con un concejal, Alberto Bruno, concejal del Partido Vecinal Solidaridad Sanmartinense, y luego tenemos entendido, si la producción ha hecho los deberes, estará con nosotros Emilia Otarán de Libres del Sur. Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Guillermo. ¿Cómo están? ¿Bien? Gusto estar acá. Bueno, podríamos empezar hablando de todo lo que tiene que ver claramente con la renuncia de Obeid a la pertenencia al bloque del Frente para la Victoria, que ha disparado una crisis política. Pero antes de preguntar sobre eso, que en realidad es la razón de lo inmediato de la actualidad, yo me pregunto, ¿qué sensación tenemos de San Martín hoy? Si tomamos una fotografía de la realidad de San Martín de los Andes, de la política de San Martín de los Andes, tratando de tomar en perspectiva este episodio, como sacándolo, como si el episodio no hubiera existido, ¿qué panorama tenemos? ¿Cómo vería, por lo menos el partido vecinal, la realidad política de San Martín de los Andes hoy? Hoy nosotros lo que vemos desde lo político y desde los hechos concretos es un San Martín devastado porque hay un Estado que está ausente, donde claramente por cuestiones ideológicas el gobierno que asumió en diciembre del año pasado no ha tenido una visión de la realidad de lo que le sucede a San Martín y ha preferenciado, de alguna manera, por así decirlo, cumplir con los acuerdos políticos que lo llevaron a la Intendencia Municipal y no ver las cosas que se necesitan para que esta realidad que hoy está de alguna manera oprimiendo a los habitantes de San Martín tenga soluciones. Y con esto voy a una cuestión concreta, porque me tocó vivirla hoy en la Comisión de Gobierno. Cuando aquí se habla de la creación de la famosa tasa de seguridad, ¿sí? Donde este gobierno municipal ha metido, de alguna manera, ha priorizado el hecho de la creación del COPE, de la creación de la Secretaría de Educación y de Cultura, que no digo que esto no sea necesario, pero esas son las prioridades que se ha fijado, a modo de ejemplo lo pongo. Y por otro lado ha relegado la creación de la Inspectoría General, que hoy está necesitando el municipio. ¿Por qué digo esto? Porque se habla mucho de inseguridad y vemos que los jóvenes, el inicio al consumo de todas aquellas sustancias prohibidas, empieza por una cuestión puntual y que lleva años acá en San Martín, que es a través de la bebida alcohólica. Y esto no se ha podido controlar, no se puede controlar. Hay una nota del señor Rogelio Martínez en un diario digital donde claramente expone lo que ha expuesto en otras oportunidades en el Consejo de Prevención del Delito, que es el hecho que el área principal, que hoy podríamos decir tiene el municipio en la cuestión de controles, que es el área de bromatología, está trabajando con 5 inspectores. Nosotros decimos que si la mirada está puesta objetivamente en la búsqueda de solución a los problemas que hoy tiene la comunidad, sin estar pensando cómo recaudar, y nosotros entendemos que la recaudación tiene un solo objetivo,
que seguir pagando estos monotributos que muchas veces se denunciaron desde este espacio y no ser objetivo en la búsqueda de las soluciones con los recursos que tenemos. Bruno, la pregunta tenía este sentido, que usted trazara un panorama de la visión de San Martín de los Andes, porque en ese contexto se ha producido este episodio. Si no, parece que las cosas se recortan de la realidad, digamos. Desde luego esta es su visión, no tiene por qué ser la de otros, pero por lo menos desde esta perspectiva le pregunto, ¿a usted le sorprendió este episodio, esta crisis política que usted llama crisis institucional? El intendente dice que no es una crisis institucional, habla de que es una crisis política en todo caso. Es decir, ¿a usted lo sorprendió? A ver, querer echar al presidente del Consejo Deliberante no es una crisis institucional, es nada más que una crisis política. Digo, esta es la visión del intendente que tenemos, lamentablemente, un intendente que ya a 6 meses demostró que no tiene conducción, que no puede gobernar este San Martín de los Andes, porque si se caracteriza por algo este gobierno, Bravo, es que acá lo que pasa se corrige con un pedido de disculpas, con un lamento y no lo voy a volver a hacer. Acá se agarraron 2 funcionarios a trompada el día 5 de enero de este año y el intendente, y como lo dije en algún medio y lo voy a repetir nuevamente, al mejor estilo Maestro Ciruela, dijo: y bueno, ya pidieron disculpas, dijeron que se equivocaron, esto no va a volver a pasar. Acá se mata un policía y se pide disculpas, y bueno, esto es lamentable, no va a volver a pasar. Acá hay un funcionario que a través de la dirección de prensa del municipio, de los mails de la dirección de prensa del municipio, envió comunicados descalificadores hacia mi persona, hacia el partido que estoy conduciendo. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvimos? Pero ya pidió disculpas, no va a volver a pasar. Esto no es así, estamos en la función pública. Esto demuestra la falta de seriedad y con qué liviandad se toman las cosas. Por eso digo, no hay conducción, este intendente no conduce. ¿Por qué es para usted un golpe institucional la decisión de pedir el desplazamiento de Julio Obeid de la presidencia del Consejo Deliberante cuando Julio Obeid ha renunciado a pertenecer al Frente para la Victoria, por lo menos al nombre del bloque del oficialismo, digamos, porque después hay una discusión técnico-jurídica si realmente es el Frente para la Victoria o es el Partido Justicialista, pero digamos, por lo menos al bloque del oficialismo. El Frente para la Victoria es un nombre de fantasía aquí en la localidad hoy, porque yo aquí le estoy dejando documentación para que ustedes tengan. Julio Obeid claramente renuncia al bloque, a integrar el bloque del Frente para la Victoria, pero no renuncia bajo ningún concepto y dice que va a seguir ejerciendo su función como concejal del Partido Justicialista. Si nosotros nos remitimos a la resolución de la justicia electoral municipal, acá dice que el Partido Justicialista tiene 2 concejales, ¿sí? Le dan 2 concejales al partido, 2 cargos de concejal al Partido Justicialista. Por lo tanto, al no renunciar el concejal Obeid al Partido Justicialista, porque acá se ha querido embarrar la cancha y confundir a la sociedad diciendo que esto era una alianza. Esto bajo ningún concepto es una alianza. ¿Y por qué le digo, Bravo? Porque en la ley 716 de partidos políticos está claro cuál es la metodología para la conformación de una alianza. Esta alianza no fue inscripta en San Martín de los Andes, por eso fueron a elecciones de manera individual los distintos partidos políticos que en sumatoria de votos eligieron llevar a un mismo candidato, que fue el candidato en ese momento a intendente Juan Carlos Fernández. Por lo tanto, Julio Obeid, como lo dice el reglamento interno del Consejo Deliberante, representa a la fuerza que está gobernando la localidad, el partido que está gobernando la localidad, que es el Partido Justicialista. Hay otro nombre de fantasía que se llama acuerdo político, que son nombres de fantasías, y el reglamento interno dice que es un concejal de esa fuerza quien debe ser presidente del Consejo Deliberante. Por lo tanto, mientras ese reglamento esté así, no puede haber otro presidente de consejo que no sea o Julio Obeid o Rodolfo Manson. Si bien Julio Obeid no renuncia a la presidencia y desde el acuerdo político vemos que los 3 concejales que quedan en ese acuerdo político están pidiendo una reunión plenaria para sacar de la presidencia a Julio Obeid, esto para mí es un golpe institucional y no un golpe político. Si fueran prolijos y tuvieran idea de cómo manejarse, y con esto la verdad
no es mi intención darles consejos, pero la verdad es que no tienen idea cómo manejarse. Lo que ellos deben hacer, y porque conozco la carta orgánica partidaria del Partido Justicialista, es tratar de desplazarlo desde el Partido Justicialista al concejal Obey, y cuando no pertenezca más al Partido Justicialista pueden hacer una presentación en el Consejo Deliberante para que nosotros actuemos en consecuencia y digamos, bueno, hoy al no tener la representación del Partido Justicialista hay que desplazarlo porque así corresponde conforme al reglamento interno, y estaríamos instalando en ese lugar al concejal Manson. Bajo ningún concepto puede ni Emilia Otarán ni Alan Ambrosi. Es decir, que usted no hace referencia a la titularidad de la banca, sino simplemente al cargo de presidente, digamos. Estoy hablando del cargo de presidente, el cargo de presidente, que como corresponde lo está ejerciendo un concejal que llegó a través de la lista que puso al intendente. Ahora usted sabe que toda carta tiene en contra, ¿no? Digo, porque si Julio Obey renunció a un nombre de fantasía, sí, que es el Frente para la Victoria, o a otro nombre de fantasía, que es el Acuerdo Político, sí, y en realidad pertenece al Partido Justicialista, Julio Obey no debería tener un presupuesto propio para un unibloque cuando en realidad no deja de pertenecer al Partido Justicialista. Digo, Julio Obey, una de las primeras cosas que hizo fue, por lo menos eso es la información que tengo, solicitar un presupuesto aparte para su propio bloque. Digo, no se lo hemos aprobado, y no se lo vamos a aprobar tampoco, se lo adelanto por este medio al concejal Obey. El Partido Justicialista tiene un presupuesto y si se quiere ir cada uno por su lado van a tener que repartir el presupuesto. Entre ellos, correcto. Después que se arregle si el 50 y 50, el 20, el 80, es un problema de eso. Guillermo. Bruno, usted habla del tema de la gente de prensa del municipio, en este caso el señor Bardelli. Totalmente. Y usted pide la renuncia de Bardelli por las irregularidades que se cometieron. Yo digo que es lo menos que tendría que haber hecho el intendente ante un hecho probado, dar una demostración de conducir este municipio, y si tiene un funcionario político que ha cometido una falta grave de utilizar un medio público para hacer política partidaria y encima en horario de trabajo, lo que creo la ciudadanía está esperando es que lo aparte del cargo. Bien, en este caso el Ejecutivo dice que de la misma forma que salieron mails desde prensa del municipio, en el caso suyo, algunas comunicaciones del partido vecinal también salieron del Consejo Deliberante. En ese caso, con el empleado o la secretaria o lo que fuera del partido vecinal, ¿también tomó la misma determinación ustedes? Nosotros a esa empleada le rescindimos el contrato. Ajá. Esto es lo que nos marca la diferencia. Y nunca se le pidió que mande desde ese mail los comunicados que mandó. Por un error que ella comete, que se transforma en una falta grave. Este error que ella comete y transforma en una falta grave, que es haber utilizado un medio público para enviar comunicaciones partidarias, nosotros le rescindimos el contrato. Digo, lo hacemos nosotros, y cuando digo predicar con el ejemplo, este es el ejemplo con el cual estamos dispuestos a predicar. Y verdaderamente nos tuvimos que desprender de una empleada eficiente en el trabajo que hacía, porque lamentablemente se equivocó, pero la política es así, la actividad política. En el Consejo Deliberante hacemos política. La pelea de fondo que siempre nosotros que transmitimos a los vecinos comunes que no tienen por qué saber los detalles. La pelea de fondo de Obey con Manson, que es donde se inicia todo esto. ¿Es un tema económico, es un tema político, es un tema ideológico? ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros lo vemos como un tema ideológico, con profundas y marcadas diferencias ideológicas. Por eso cuando comenzamos a hablar, yo comencé diciendo que han apuntado ideológicamente a una conformación de este gobierno municipal y han descuidado lo que es la atención, la responsabilidad de la atención al vecino. Bruno, ¿le molesta que cada 3 palabras se mencione que Bruno es financiado por un empresario de aquí de San Martín de los Andes vinculado al kirchnerismo? No, por lo menos en algún sector de la política. No me molesta en absoluto, porque ¿sabe lo que pasa, Bravo? Que hablar es gratis. Y acá la gente habla y es gratis cuando dice es financiado. Yo le aseguro que nosotros hemos recibido aportes de muchos empresarios, y cuando yo digo que hay que saber hacer gestiones, el hacer gestiones es quizás hablar con algún referente gremial
de algún sindicato nacional como para que me done 5.000 bolsas de mandado, como para que me donen, como está, me hizo acordar, tengo que ir a buscar al transporte leche en polvo y chocolate de cacao que me mandaron de una entidad religiosa de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo, esto es hacer gestión y esto es trabajar con aquellos empresarios que tienen una visión solidaria en cuanto a lo que quieren para San Martín de los Andes. ¿Esa gestión incluye a este empresario o no? No, para nada. Estos son varios, distintos empresarios que uno... A ver, si yo acá me junto, y a modo de ejemplo, y no lo conozco y no tuve el placer de estar reunido con él, y con quien hoy tiene la representación del Cerro Chapelco, y usted no tenga ninguna duda que le voy a estar solicitando algo de lo que están solicitando los vecinos como para poder trasladarlo. Bruno, cuando se estaba en las puertas del inicio de la gestión, digamos, en aquellos famosos y largos, creo 6 meses si no me equivoco, ¿no? de interregno entre la elección y la asunción de las autoridades, escuché varias veces a distintos protagonistas hablar sobre el entusiasmo que generaba el nuevo Consejo Deliberante, también de algunas dudas por la, digamos, no había mayorías, por lo tanto había algunas dudas, pero incluso por encima de esas dudas se mencionaba con entusiasmo, con enjundia, el hecho de que este iba a ser un Consejo Deliberante donde no iba a haber mayorías automáticas precisamente, donde se podrían debatir las cosas. A la luz de los hechos, ¿usted considera que aquel diagnóstico previo fue acertado o efectivamente el Consejo Deliberante trabaja mucho más y en consenso de lo que la gente supone, y en todo caso lo que ganan los títulos de la prensa son los dimes y diretes, los líos, los problemas? Sí, es tal cual como usted lo refiere. El Consejo Deliberante trabaja conforme a aquello que se esperaba, y así está demostrado. Nosotros el otro día en una conferencia de prensa, 1 año de gestión, demostramos, por lo menos desde nuestro bloque, cuáles eran los proyectos que habíamos presentado de cara a la comunidad y que fueron aprobados por el Consejo Deliberante, aquellos que estaban en proceso de aprobación, la búsqueda permanente de los consensos para poder aprobar los distintos proyectos que son interés de los distintos bloques de los concejales, pero esto es como cuando usted dice, qué sé yo, una buena acción. Regalaron 500 litros de leche a la escuela de Trompul, y la verdad que la noticia esa queda tapada cuando dicen que hallaron descuartizado a una persona en algún lugar del bosque. Esto lamentablemente es así, pero usted fíjese en esto, Bravo. Nosotros no nos salimos de la línea de trabajo que tenemos. Si acá estas cuestiones que toma la prensa y que las pone arriba son generadas, estos hechos son generados por quienes hoy están en el gobierno y aquellos representantes que el gobierno municipal tiene en el Consejo Deliberante. Acá se viven situaciones que la comunidad por ahí no termina interpretando, pero el hecho que el intendente municipal diga que por no tenerle más confianza quiera cambiar el presidente del Consejo Deliberante, el hecho es grave. El hecho es grave porque es como se inmiscuye un poder dentro de otro poder. Este es un problema que tiene San Martín. Como acá, y usted lo sabrá, muchísimas gestiones tuvieron mayoría automática porque la mayoría esa de los concejales respondía al gobierno de turno, no había ningún problema. El intendente terminaba manejando a gusto y placer el Consejo Deliberante. El problema que tiene este intendente hoy, que no tiene mayoría y que quiere seguir con aquellas viejas metodologías de meterse en el Consejo y manejarlo, y esto no es así. Nosotros no podemos aceptar que el intendente salga a los medios a decir que quiere cambiar el presidente del Consejo Deliberante. De última, esta es una cuestión que tendrán que analizar el cuerpo de concejales en el seno y tomar una decisión. Nosotros ya la tomamos la decisión. No le vamos a pedir la renuncia a la presidencia al concejal OB. Sí vamos a seguir trabajando en lo que es la aplicación de la sanción que le corresponde
por los carriles institucionales, como lo venimos haciendo desde que se agarró a trompada con el secretario de gobierno. Ahí tiene otro hecho. El secretario de gobierno quedó libre de culpa y cargo. ¿Por qué? Porque el intendente termina diciendo, y bueno, no, ya pidió disculpas, se equivocó. No, no se equivocó ni pidió disculpas. Merece una sanción. Y lo más vergonzoso de esto, y que viene por abajo, es que se siguen sancionando a los empleados municipales conforme a lo que establece el estatuto. Y esto es bochornoso. Nosotros lo dijimos el otro día. Digo, una empleada de ahí del Consejo Deliberante la sancionaron. Digo, ¿con qué autoridad moral se la sanciona cuando hechos gravísimos que producen los funcionarios se arreglan con un simple pedido de disculpa? Pero a los empleados sí le aplicamos el estatuto y le aplicamos la sanción. Bueno, una última. Primero, ¿cómo anda el pelotero? Porque esto es parte de la anécdota de nuestro programa, preguntando siempre cómo anda el pelotero, y luego una apreciación política, pero cuénteme cómo anda esa actividad. La actividad del pelotero no se paró nunca. Ahora por ahí no estamos justo los fines de semana, pues nos agarró la lluvia, por un problema climático, pero el pelotero es una actividad que llegó al partido vecinal para quedarse. Nosotros tenemos 2 peloteros propios, con los cuales los llevamos los fines de semana a los distintos barrios para que disfruten los chiquitos. Eso me hizo ganar el mote de Barney y la verdad me siento feliz, porque que los chicos me referencien como Barney, verdaderamente, si esa es la felicidad que les llevé a los chicos, bienvenida sea. Te hago una pregunta que es una reflexión. Hubo muchísimas críticas con el tema del pelotero, de Barney y del partido vecinal. Hoy vemos una suerte de remedio de esto, viendo al intendente municipal haciendo choripán en Chacra 30 y entregando elementos, chapas y demás, que seguramente son muy necesarios para la gente. Me gustaría que lo hicieran en privado, ¿no? Que no lo hicieran público, que no estuvieran en los medios de prensa. Digo, la discusión política de San Martín de los Andes está entre el intendente haciendo choripanes con su ejecutivo y el pelotero. Digo, me parece que lo del pelotero es anecdótico, es divertido para los chicos y todo, pero me parece que la discusión política de San Martín de los Andes, si la vamos a abstraer a esto solo, me parece que es grave, ¿no? El intendente se tiene que preocupar por buscar la forma de darle trabajo a la gente y no ir a hacerle chorizo y a ponerle 2 chapas. Lamentablemente esto es necesario, nosotros somos muy solidarios en estas cuestiones, vemos que ante la falta de ideas de este Ejecutivo Municipal nos pasa a copiar y verdaderamente tienen vergüenza de copiarnos con el pelotero, porque si no harían el pelotero también, porque esto no es producto de la casualidad. Salen los funcionarios de atrás del escritorio porque verdaderamente nosotros le hemos dado el ejemplo cuando hicimos la casa de Juancito, y hay una anécdota, íbamos a hacer la rampa de discapacitados para el CEPEN 28 y cuando se enteraron que íbamos a salir con el equipo de construcción, al otro día lo fueron a ver el director, que se quede tranquilo que ya le iban a hacer la rampa. Si nosotros conseguimos esto, verdaderamente nos sentimos bien porque estamos haciendo un aporte a la comunidad de sacar de atrás de los escritorios a los funcionarios que están aburguesados y que no ven la realidad de lo que pasa en la calle. Yo lo que les quería, y no quería dejar pasar esta oportunidad, hacer un comentario en cuanto a la llegada de este señor Lanata, verdaderamente no sé muy bien cómo se llama. Jorge Lanata. Jorge Lanata. Y verdaderamente mostrar una preocupación en esto, nada más ni nada menos, por los comentarios vertidos hoy en un medio local por el intendente, donde de manera obsecuente a la llegada de Lanata, esperando que diga algo más y con el mejor estilo cholulista, dejó pasar un hecho que es importante. Lanata estuvo acá y estuvo reunido con la familia Aigo, les ha hecho un reportaje en el Hotel Patagonia Plaza y lamentablemente de esto no salió nada el día domingo, y hubiese sido bueno que pudiese pasar algo de lo que ha filmado y de lo que fue la entrevista con la familia Aigo. Y por otro lado, esto demuestra el nivel lamentable que maneja el intendente municipal
¿Y por qué se los digo? Porque este intendente que se golpea el pecho diciendo que es kirchnerista queda muy mal parado cuando de manera obsecuente recibe en buenos términos al periodista Lanata y termina criticando a la presidenta, a Máximo, al expresidente Néstor Kirchner. Entonces esto termina siendo lamentable. ¿Qué clase de kirchnerista es que permite el ingreso y habla loas de un periodista que vino a criticar a los referentes del espacio político que él dice representar en San Martín? ¿Dónde, Juan Carlos Fernández? Le confieso que yo no lo escuché. En una radio local. Dijo, digamos, habló sobre la presencia de Lanata. Habló sobre la presencia de Lanata, sí, habló sobre la presencia de Lanata en un medio local. No me pregunte cuál es porque no, está bien. Yo la verdad que no lo había escuchado. Verdaderamente esto sucedió, no sé justo cuál es el medio porque se escuchan varias radios. Seguro, de todas formas, el señor Jorge Lanata, que es un periodista que yo respeto, tiene todo el derecho del mundo y no a pedirle permiso a Juan Carlos Fernández para venir a hacer la nota que corresponde. No, por eso no está bien la apreciación política con respecto al kirchnerismo. De hecho, sabemos que hoy ha habido llamados desde Buenos Aires por esos temas, pero el periodista tiene todo el derecho del mundo a hacer el informe que corresponda, las apreciaciones que correspondan. Después la lectura política y el tema nuestro de pago chico lo discutimos entre nosotros. No, esa era una apreciación política nada más, y desde ya que tiene todo el derecho de venir todas las veces que quiera, él y cualquier periodista, y verdaderamente que aquellos que inclusive quieran entrevistar estén dispuestos a dar la entrevista y expresarse públicamente. Bueno, le agradecemos a Alberto Bruno, le decimos que no se olvide de la leche, vaya a buscarla, sí, la leche polvo. Y nosotros seguimos en Dos Tipos Incómodos porque ya viene Emilia Otra.